Seguramente en más de una ocasión han escuchado la frase, no lo justifica, pero lo comprendes. Dentro de la escritura de cualquier relato o historia, parte de lo esencial en su apartado de personajes es el definir una respectiva personalidad que se vea manifestada en su actuar a las situaciones que lo involucren. Pero también en la elaboración de estos se le debe dar su respectivo cuidado si se quiere hacer de su accionar algo entendible y en mejor de los casos, empatizable bajo determinada perspectiva. Verán, personajes como Steven Universe o Lisa Simpson suelen ser duramente criticados con respecto a su accionar cuando se replantean los parámetros de sus problemáticas. Sin embargo, dejando de lado las discusiones de los que fría y objetivamente podrían o no llamarse justificable bajo los estándares, es de mencionar que en otro nivel más avanzado en cuanto a escritura de personajes, existe lo que me gusta llamar el tercer factor. Es decir, causas endógenas en la naturaleza del sujeto o personaje que vuelven mucho más sólida su mentalidad y comportamiento. Por ello, en este video veremos algunos casos que lo ejemplifiquen. Así que prepárense, porque allá vamos. Empezaré el recorrido con dos casos iguales y distintos a la vez. Seguro que todos, los de mi edad, recuerdan la película Matilda, basado en el libro de Roald Dahl, el mismo que hizo Charlie y la fábrica de chocolate. Nos presenta la historia de una chica con poderes telequinéticos. Viviendo en un ambiente hostil con su familia, con un hermano abusivo y padres negligentes que demuestran su constante rechazo a intencionales descuidos, la pequeña no resultaría verse hundida ni angustiada, al presentar un intelecto muy superior al promedio, siendo ese mismo elemento la causa endógena que daría sentido a sus acciones. El metraje en cuestión se encarga de presentar en orden los distintos sucesos que escalan en la liberación de sus poderes. Primero diciéndonos el cómo la protagonista llegó a la autosuficiencia a sus cortos 4 años, y de ahí en adelante viéndose muy interesada por la lectura, teniendo las facultades suficientes para llegar a textos complejos, lo que para el presente de la cinta se ve tan capaz como para resolver operaciones largas de forma mental con poco esfuerzo, capacidad que es reconocida por su maestra llamándola una prodigio, siendo justo ese elemento la clave y eje principal de toda la trama como justificación tanto argumental como textual de la construcción del personaje en relación a su personalidad. El hecho de que sea una prodigio es el mismo motivo por el que se hace de habilidades telequinéticas, y esas habilidades no existirían de no ser porque es una prodigio, y siendo una prodigio es que su capacidad neuronal es extremadamente superior, y ambas hacen de esta lo que es, una niña aventurera y autosuficiente. Les cuento esto para reafirmar el cómo motivos endógenos en la psiquis de un personaje es la causa justificada, sino que el sentido de su comportamiento y personalidad. La película Matilda es el perfecto ejemplo de ello, y aún mejor cuando ésta expone los sucesos cronológicos que naturalmente llevaron a la concepción de su persona. Como bien dije antes, había empezado con dos casos iguales y distintos, pues este otro se puede entender como una contraparte de lo que la misma causa en situaciones distintas puede generar. Esta se encuentra en la primera adaptación de la novela del gran Stephen King, Carrie, historia de una chica, en este caso adolescente, con también poderes telequinéticos. En relación al caso anterior, esta sufriría en un ambiente hostil, siendo socialmente cohibida y excluida con compañeros de clase abusivos. Esta cohibición, motivada por un ambiente familiar igual o más hostil, viviendo con su madre, quien es fanática religiosa. Esta inculcaría un constante terror en la muchacha ante la idea de ver el pecado y castigo de Dios en cualquier involucramiento colectivo. Así pues, daría la casualidad que ésta despertaría sus habilidades cuando el constante estrés desbordaría los límites. Si bien Matilda, aun con el ambiente hostil, sus facultades neurológicas la harían capaz de vivir libre de agobios, teniendo la conciencia suficiente de focalizar sus habilidades, siendo progresivas en momentos muy determinados la aparición de estas. Carrie, por su parte, no contaría con la misma suerte,
siendo su inestable capacidad neuronal y retención de información en conjunto al mal ambiente la razón de tantísimo estrés. Así es que la liberación de su poder sería el resultado de la insoportable neurosis contenida en su mente correlacionada a su comportamiento sumiso y distante. Cuando ocurre la escena del vestidor en la que sus compañeras se aprovechan en reírse de su peor estado de pánico en respuesta al desconocimiento de su primer regla, el choque de emociones frente a la realidad de su posición de ignorancia e inhabilidad social desembocan en la serie de sucesos que conforman la trama, misma en la cual el tercer factor, en este caso la neurosis de Carrie, se hace presente para llevar a cabo el clímax de la historia. Pasando a un caso bastante más alejado, o bueno, alejado en lo que podemos llamar anexión a la realidad en comparación a los dos anteriores, Joker es una trama enteramente desarrollada en la perspectiva de una persona cuya patología mental lo guiaría a cometer actos cada vez más impredecibles y volátiles, de nueva cuenta con el indirecto apoyo de las circunstancias ambientales. Arthur, quien desde temprana edad tendría una vida difícil al verse obligado a cuidar de su madre, sufriría al mismo tiempo los abusos de su padrastro, suceso que su mente bloquearía naturalmente. Así, llegando a la adultez, ese mismo acontecimiento seguiría cobrando efecto como una risa compulsiva a modo de trastorno. A diferencia del caso anterior en que la ignorancia de las personas a la condición del respectivo personaje agravarían las consecuencias correspondientes, Fleck por su parte contaría con la intervención de la salud comunitaria de la ciudad, que le brindarían de fármacos como de una tarjeta que le facilitaría el comunicar su condición, siendo aún así la pésima orientación de estos elementos ineficientes en perspectiva en relación al sofocante ambiente sociopolítico de Ciudad Gótica, el cual de forma indirecta contribuiría poco a poco al deterioro mental del sujeto en cuestión. Este lo expresaría abiertamente en definirse como un enfermo mental en una sociedad que lo abandona y trata mal. Siguiendo ese argumento, si bien es difícil el justificar las acciones delictivas conscientes de una persona, el ambiente que rodea en relación al tercer factor, ya sea patología o naturaleza, como veremos más adelante, son los que de cierta forma crearían una base que llevaría a sus fines, y a su vez esos mismos fines, beneficiosos o contraproducentes, para los involucrados a dicha causa. Ahora bien, con los casos expuestos hasta ahora, es justo replantear o considerar sobre dos puntos importantes. El papel del juicio moral, que para fines prácticos del video lo vamos a dejar como charla ajena, y claro también el cuidado argumental e ingenio. En el punto número 1, replanteo la frase que usé al principio del video para introducir el tema. No lo justifica, pero lo comprendes. Porque el comprender de forma empatizable las acciones de un sujeto, aunque sea humanamente acertado, es de reconocer que entorpecen un juicio a mayor escala de lo que es correcto. Es un punto que da para una discusión muy larga, pero lo menciono para sumarle profundidad al tema, porque él mismo se presta a ello. Por otra parte, en cuanto al cuidado argumental y el ingenio, que es lo más importante acá, hago la pausa para remarcar que el hecho de tener establecido un tercer factor en tus personajes, o sea, causas endógenas que dejen clara la base de sus acciones y reacciones, no precisamente le da un sentido de calidad a tu historia. Si bien ello es un añadido muy importante, siempre es de contar con el ingenio de mantener constante una línea de forma coherente para que el tridimensionalismo que entiende la aplicación de ese elemento se mantenga de esa forma. De lo contrario, se entendería más como un abuso que le haría perder sentido. Como un ejemplo de lo que se me puede ocurrir ahora, tomen a Patricio en Bob Esponja. Como saben, el ya fallecido creador de este show fue un biólogo marino, y eso se ve presente en su obra. Aquí es cuando entra Patricio, ya que las estrellas de mar no tienen cerebro. Y ese elemento de la biología, que es la base a lo que el programa usa, se adhiere al hecho de que Patricio es tonto, y le da sentido al hecho de que Patricio sea tonto. El problema viene en las temporadas más oscuras de Bob Esponja, en donde pintan a Patricio como alguien que goza de hacer auténticas maldades a sus seres cercanos, ya que la causa endógena de su comportamiento, si bien es presente, el mal uso argumental de la misma en escritura
termina siendo un pretexto para volverse en una trama sosa y hasta indigerible. Solo vean el show de Patricio y se van a dar cuenta. Seguramente haya más ejemplos de cuando este elemento no es bien aprovechado, pero ese es solo el que puedo pensar ahora. Pero como ya me extendí, solo vamos a terminar de ver otros 2 ejemplos que preparé de los casos que sí son adecuados. Comúnmente comparado al ejemplo anterior, en rasgos de crueldad y acciones destructivas, este personaje debe ser entendido en primer punto por lo que es: una doble personalidad creada artificialmente a base de intervenciones experimentales con la química del organismo, siendo Norman el verdadero sujeto con el que se debe empatizar, y al duende como una demencia. La saga de Spider-Man de Raimi, y en concreto su primera entrega, mantienen su estatus de genialidad por la sutilmente cuidada complejidad que envuelve a su antagonista. La relativamente nueva reincisión del personaje en No Way Home permitió el seguir expandiendo y reanalizar esta construcción, dejando más en claro el cómo los pensamientos más oscuros y profanos de un hombre acomplejado en su vida de trabajo arduo y desmeritado son canalizados bajo el efecto de la globulina, haciendo que estos se manifiesten en una voz inexistente que fuerzan en el sujeto a hacer realidad los más terribles e inconsiderados actos que una persona en los más sanos sentidos se negaría y despreciaría el cometer, demostrando el constante terror y arrepentimiento de Norman al romper la máscara del duende, rechazando sus ideales, remarcando que los mismos serían consecuencia del efecto de la globulina como sustancia endógena. Y por qué no mencionarlo, la misma sería una acción desesperada a una circunstancia desesperada, y siendo ello la causa directa, y me atrevo a decir que desde el punto de vista clínico objetiva justificada, a los actos más despiadados. En otra categoría, este personaje sería un caso algo más complejo, al basar su entera personalidad en causas relacionadas con su mera naturaleza genética y menos a lo patológico. Inuyasha, un híbrido entre un ser humano y un ser sobrenatural, este se vería en la búsqueda de romper esa fusión para volverse únicamente en una bestia inmune al dolor y a las debilidades humanas, siendo estas 2 fases coexistentes motivo de la arrogancia del personaje, al verse envuelto en situaciones que lo discriminaran o pusieran en estado crítico que atentaran su vida e integridad. Inuyasha tendría que ver estos extremos opuestos en diversas ocasiones, tomando forma humana en las noches de luna nueva, siendo vulnerable al peligro, y entrando en su más puro estado salvaje en circunstancias problemáticas que le hicieran enfurecer sin el control de la espada mágica de su padre, volviéndolo una amenaza para sus seres cercanos. Siendo todo esto producto de las circunstancias de su nacimiento, los agobios, coraje y frustración en Inuyasha, que funcionan como construcción argumental del personaje, un total ejemplo de los criterios básicos para la elaboración más vasta y la complejización de un personaje. Con todo lo expuesto, queda claro y demostrado el cómo en la escritura, el sentido y motivación de los personajes que la contengan se vuelve mucho más apreciable cuando se hace uso de un ingenio al implementar causas que vayan más allá de lo superficial y que jueguen en envolverlos en determinadas circunstancias, que le den un sentido a la historia contada y a su vez le hagan empatizar o hasta reflexionar al espectador sobre la concepción de los mismos.